Buenas tardes, chicos, chicas, un cordial saludo, una bienvenida pues a esta jornada de trabajo, hoy día lunes, al tiempo que es el primer día de clases, pues también es el último día de clases de este año 2022, pues de aquí, Dios mediante, pues el día de mañana ya tienen vacaciones para que disfruten, descansen. Y bueno, estamos encontrándonos el 2023, pues antes de empezar, pues desearles lo mejor en esta Navidad, que sea pues una fecha de unión familiar, de paz, de tranquilidad, pues y que todos los sueños, los objetivos que tienen para el próximo año que se cumplan, ¿no? Bien, como siempre voy a registrar la asistencia en la matriz siga. Cagua Yesenia. Cagua Buenas tardes, ingeniera presente. García Edwin. García Edwin. No se encuentra. García Gerald. Buenas tardes, presente. Gómez Justin. Gómez Justin. Gonzaga Verde Soto Mérida. Buenas tardes, Inge presente. Guatatoca Nancy. Buenas tardes, presente. Llanos Erika. Buenas tardes, presente. López Jean-Pierre. Buenas tardes, presente. Mantilla Yuleni. Mantilla Yuleni. Mantilla Yuleni no está. Mantilla. Buenas tardes, presente. Mantilla Camila. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Masache Kimberly. Buenas tardes, presente. Montiel Nefer. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Ormaza Carla. Buenas tardes, presente. Quispe Eliana. Buenas tardes, Inge presente.
Ramírez Harold. Presente, ingeniero. Ríos Mayerly. Buenas tardes, Inge, presente. Sabando Diana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Salto Silvana. Salto Silvana. No se encuentra. Sarango Glenda. Buenas tardes, Inge, presente. Presente. Torres Robert. Torres Robert. Ingresó García. García Edwin. Sí. Presente. Buenas tardes. Gómez Justin. Gómez Justin. Están ausente Gómez Justin y Saltos y Torres. Gómez, Saltos y Torres. No están. Ya, ¿nadie más ingresó? Saltos. Gómez. No están, ¿no? No sin antes, pues como les decía, recordar que mañana no tienen clases ya. Estaban diciendo que algunos estaban llamando a los coordinadores. Por lo tanto, pues decirles que están avisados que no hay clases. Ya disfruten de sus vacaciones. Bien. El objetivo del día de hoy, pues, es conocer, o más bien recordar, las reglas ortográficas del uso de las letras o consonantes B, V, S, C y Z, ¿no? Para poner en práctica, para aplicar estas reglas ortográficas para escribir correctamente. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, nos podemos comunicar o expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos a través del lenguaje escrito o hablado. Por lo tanto, es importante conocer no conocer, recordar, reforzar, retroalimentar las reglas ortográficas, como son de la B y de la V. Estas son dos letras, son dos consonantes que causan confusiones a la hora de escribir. Esto se debe a que se pronuncian de igual forma, lo que nos dificulta es distinguir una de la otra cuando escribimos un texto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pongo vaca con B, leo, igual leo vaca, ¿no es cierto? Si yo escribo pues correctamente como debe de ser con V, leo, dice vaca, ¿verdad? Por lo tanto, pues existe confusión ya que se pronuncian de igual forma y pues nos confundimos, no podemos distinguir a la hora de escribir. Bien. Se escribe con B
las palabras que comienzan con bi y bis. Como podemos deducir, todas ellas contendrán la letra B, sin excepciones. Algunos de estos términos son los siguientes, como por ejemplo, bisabuela, bimembre, bidireccional. ¿Qué otros ejemplos me pueden dar? A ver, ejemplos. Dice que se escribe con B las palabras que empiezan con bi y bis. Bis y bi. Bisiesto, tal vez. Y si esto correcto. Bisiesto con bi. Bicicleta. Perdón. Bicicleta. Bici- Está. ¿Sí? Perdón. Bicicleta. Sí. Bicicleta, sí. Bicentenario. Bicentenario. Y sector. Bisector. Biblioteca. Biblioteca, correcto. También se escribe con B las palabras que terminen en vir. Terminen. ¿No? En vir. Dice, otro conjunto es las que deben llevar B son los verbos que tienen la terminación vir. Esto aplica para el verbo que se forma original, es decir, sin conjugar, como para todos los derivados. Es decir, si los conjugamos, sus derivados también va con B. Concebir. Concibió, concebimos, concebirán, he concebido, concebido, son derivados del verbo original, del verbo concebir. También otro ejemplo es percibir. El original, pues el verbo es percibir. Los derivados percibió, percibimos, percibirán, he percibido. También decimos que se escribe con B. ¿Qué otros ejemplos? A ver, denme. Exhibir. Exhibir, exhibo, exhibir. Prohibir. Prohibir. Suscribir. Vir, todo lo que esté con terminación vir, no se escribe con B. Sin embargo, esta regla pues no es absoluta, por el contrario, tiene dos excepciones que debemos recordar siempre. Los verbos vivir y servir, estos no se escriben aún terminando vivir, terminan en vir. Y servir terminan en vir, pero estas son las excepciones de las reglas, es decir, que los verbos vivir y servir se escribe con B, ¿no? Y lo mismo amplía para sus derivaciones, viví, vivimos, serví, servimos. Las derivaciones de estos se escriben con V, no con B, ¿no? Aún pues que con la regla dice que todos los verbos terminados en vir se escriben con B, pero hay la excepción de vivir, del verbo vivir, y el verbo servir se escribe con V, no con B. También otra de las palabras, la terminación bilidad, está presente en bastantes sustantivos. La regla es que en todo momento debe comenzar con bi. Sin embargo, la que esté antes de la palabra habilidad, ¿no? Habilidad. Como por ejemplo, sensibilidad. Terminan en habilidad. Conviene señalar que las palabras que se dividen en esos sustantivos seguirán teniendo la B. Por ejemplo, tomemos los ejemplos sensible, hábil, habilidad, sensibilidad. ¿Qué otras palabras? Le digo Probabilidad. Sí. Notabilidad. Contabilidad, Amabilidad. amabilidad, Responsabilidad. rentabilidad, Responsabilidad.
responsabilidad, ¿no? Entre otras. Entonces, todas las palabras terminadas en habilidad se escriben con B. También los verbos que terminan en buir representan otra de las reglas del uso de la B. Esta letra aparece en el verbo original y con cualquiera de sus conjugaciones. Por ejemplo, buir, contribuir, contribuimos, contribuiremos, hemos contribuido. Esas son las derivaciones del verbo contribuir. Distribuir, distribuimos, distribuiremos, hemos distribuido. ¿Qué otros ejemplos? Buir, terminan en buir. Retribuir. Retribuir, Imbuir. perdón, Imbuir. Atribuir. invadir, atribuir. Imbuir. Imbuir, correcto. Dentro del amplio número de verbos que acaban en er, existen 6 que incluyen la B. O se escribe con B, ¿no? Antes de esa terminación. Lógicamente, esto se aplica también en algunas de sus derivaciones. Los verbos saber, haber, deber, caber, deber, sorber, se escriben con B. Y sus derivaciones. De saber, sabía, sabré, sabríamos. De haber, había, habré, habríamos. De beber, bebía, beberá, beberíamos. De caber, cabía, cabré, cabríamos. Deber, debía, deberé, deberíamos. De sorber, sorbía, sorberé, sorberíamos. Es decir, el original como verbo y sus derivaciones se debe escribir con B, ¿no? Cuando la terminación es ver. Y específicamente estos 6 verbos: saber, haber, beber, deber, caber, sorber. Con las terminaciones, las palabras que terminan en bundo y bunda. Son terminaciones que utilizamos con ciertos adjetivos. Ambas deben empezar siempre con letra B, como se ve en los ejemplos. Furibundo, moribundo, vagabunda. ¿Qué otros ejemplos? Moribundo, vagabunda, meditabundo. ¿Qué más? Bundo y bunda. Las terminaciones bundo y bundo. A ver, pensemos en otras palabras. Nauseabundo. Nauseabundo, correcto. Muy bien. ¿Qué otras palabras? Oriundo, tal vez. Oriundo. No, no termina en bundo. Ay, sí, sí, perdón. Meditabundo. Vagabundo. Vagabundo. Son escasas estas palabras, ¿verdad? Tremebunda. Tremebundo. Tremebundo también, ¿no? Aquí nos topamos con otro caso en el que no hablamos de terminaciones, sino de sílabas. Al comienzo de una palabra, como bus, bu y bur. O sea, las sílabas que empiezan, digamos, con bus, bu, bur, aparecen en muchos términos de varias categorías y todas contienen la B. Por ejemplo, pupanda, burlar, buscón, busqué, ¿no? O sea, las que empiezan con bus, bu, bur, ¿no? Bufanda, burlar, buscón, sea sustantivo, verbo, adjetivo o verbo. ¿Sí? Tenemos otra regla, ¿no? Luego de la letra M. La letra M es otra de las consonantes del abecedario que más utilizamos. Pues bien, entre B y B, solamente la primera puede seguir dicha consonante.
Como por ejemplo, también ambiguo, embudo. Es decir, después de la letra M va con B, ¿no? También ambiguo, embudo. ¿Qué otras palabras? Cambiar. Cambiar. Combo. Hombre. Ambición. Ambición. Combatir. Ambición. Combatir. ¿Qué más? Otras palabras. Mariposa. Mariposa. ¿Dónde está la B? Cuando va seguida de otra consonante, dentro de una palabra, la B puede aparecer sola o seguida por otra consonante. En cambio, la V no tiene esa capacidad. Por lo tanto, cuando esto ocurra, deberíamos usar única y exclusivamente la primera de las dos. Por ejemplo, cableado va seguido de la L. Brisa va seguido después de la B, la R. Brevedad, después de la B, va R. Blanquear, después de la B, la L. Es decir, que se escribe con B cuando a seguido de la B va una consonante. Tenemos que escribir con B. Luego tenemos el uso de la V. Luego de lo anterior podemos pasar a explicar el uso de la V. ¿En qué casos cabe destacar? Como dijimos que esta letra es más sencilla, ¿no? Con las terminaciones, cuando las palabras terminan en íboro e íbora. Las terminaciones íboro e íbora aparecen en muchos adjetivos de varias sílabas. La mayor parte del tiempo llevan incluida la B. La B como se puede aplicar en estos casos. Herbívoro, carnívoro. ¿Qué otros ejemplos pueden dar? Aunque existe una palabra que rompe la regla, ¿no? Como es víbora. Ustedes se podrán dar cuenta que víbora dice que se debe escribir con B pequeña, ¿no? O lo que le conocemos con la U. En este sustantivo no hallamos la B, sino no hallamos la V, perdón, hallamos la B. Por suerte es fácil recordar esta palabra, no es única esta excepción de víbora que debemos escribir con, empieza con V y pues termina con la B. La regla es que todas las palabras terminadas en íboro e íbora se debe escribir con V, a excepción de la palabra víbora. Bueno, es una sola palabra, por lo tanto fácil nos podemos acordar, ¿no? Con los verbos que terminan en versar o servar, los verbos que tienen las terminaciones servar o versar deben incluir, o sea, deben llevar o se escriben con V en ellas. Esta regla pues es fácil de aplicar gracias a que es absoluta, es decir, que no tiene ninguna excepcionalidad como en los otros casos. Por lo tanto, las palabras que terminen en versar o en servar se escribe con V, como por ejemplo, malversar, observar, preservar. ¿Qué otras palabras? Conversar. Conversar, Conservar. conservar, correcto, no hay excepciones, ¿no? Malversar. Malversar, ya están. ¿Qué más? ¿Qué otros términos?
A ver, vamos con otra regla. Tenemos 7 terminaciones tan parecidas, son bastante comunes en adjetivos y verbos. Por norma general contienen la V entre la vocal del principio y la del final. Conozcamos unos ejemplos. Terminan en aba, iba, eben, ivo, abo, evo y eva. Como por ejemplo, decisivo, nieve, nieva, agresiva, cava, depresivo, remuevo, escandinavo. Aquí volvemos a toparnos con otra regla que tiene una excepción. Esta última es la palabra sílaba. Solo ella rompe la norma de la terminación aba. Las demás palabras que terminan en aba, iba, evo, abo, evo, eva, se escriben con B. Con V. A excepción de la palabra sílaba. Asimismo, puede incurrir que encontremos estas terminaciones en otra posición que no sea el final de la palabra. En esos casos, la regla sigue siendo la misma. Tenemos los verbos estar, tener, andar, son un caso especial dentro de las normas que hemos tratado en este post, debido a que pueden adoptar la B según la conjunción con la que estamos tratando. Pretérito imperfecto, modo subjuntivo, estuviera, estuviese, tuviera, tuviese, anduviera, anduviese. Pretérito perfecto. 5. Modo indicativo, estuvo, tuvo, anduvo. Futuro simple. Modo subjuntivo, estuviera, tuviere, anduviere. Estos son estos verbos estar, tener y andar, ¿no? Y pues son un caso especial dentro de las normas que hemos tratado, debido a que pueden adoptar la B según la conjugación con la que estamos tratando. Desde luego, andar y estar pueden también tener la B. Aunque eso ocurra cuando se trata del pretérito imperfecto del modo indicativo, como por ejemplo andaba, estaba, simplemente debemos tomar en cuenta la conjugación y sabremos si colocamos la V o la B, ¿no? Siempre que se trate del pretérito imperfecto, del modo indicativo. Tenemos pues las reglas para la consonante C y sus ejemplos y excepciones. Se escribe con C los verbos terminados en cir y ducir. Ejemplos: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir, a excepción de asir. Todos los verbos terminados en cir o ducir los vamos a escribir con C, pero a excepción, esa es una excepción, asir no se escribe con C, sino con S. Esa es la excepcionalidad. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia y ansio, encía, a excepción de las palabras ansía y hortensia. Ejemplos: constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia. Mire, son palabras terminadas en ansia, ansio. Hay las excepciones en las dos palabras, ansia y hortensia.
Esas palabras no vamos a escribir con C, sino con S. Se escriben con C las palabras terminadas en ción, afines a tor, dar. Ejemplos: composición, compositor, bendición, bendito, rotación, rotación, rotador, atribución, atributo. Es decir, las palabras terminadas en ción y luego sus afines terminan en tor. ¿No? Por ello decimos composición, compositor, bendición, bendito. Rotación, rotador, atribución, atributo. Se escriben con C los disminutivos, cita, esillo. Si proceden de palabras que no terminan en S. Ejemplos: pez, pececito. Pez termina en Z, no en S. Pececito. Dulce, dulcecito. Pie, pececito. Flor, florecita. Mamá, mamacita. Siempre que no termine en S, pues vamos a escribir con cito, esita, esito. Con S. Si termina en S, ya no. Se escriben con C los sufijos cita, sido y sitio. Ejemplos: homicida, parricida, amaneció, aparecida, establecida, genocidio. Regla número 6. Se escriben con C las palabras terminadas en cimiento. Ejemplo: agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento, enriquecimiento. Es decir, todas las palabras terminadas en cimiento se escriben con S. Se escriben con C los verbos terminados en ser, a excepción de toser, coser y ser. O sea, toser, coser y ser, pues se escriben, como pueden ver, con letra S. No con la C, aún pues diciendo que es el ser del verbo, no que la terminación es ser. 8. Se escriben con C los verbos terminados en ciar. Excepciones: liciar, ansiar, extasiar, anestesiar. Esas no se escribe con C, sino con S. Liciar, ansiar, extasiar, anestesiar. Ejemplo: apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar. Como ustedes pueden ver y escuchar, la terminación es ciar. Entonces, por lo tanto, dice que las palabras, verbos terminados en ciar se escriben con S, a excepción de liciar, ansiar, y extasiar y anestesiar. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, isia, isio. Excepciones: Dionisio, gimnasio, Asia, Anastasia, Alicio, Eutanasia. Esas palabras así terminen en asia, isia, isie. No van con C, sino que se escriben con S. Dionisio, gimnasio, Asia, Anastasia, Alicio, eutanasia. Regla número 10. Se escribe con C la terminación CES, que surja del plural de las palabras que contienen Z, como por ejemplo, maíz. Maíces con C. Raíz, o sea, las palabras que terminan con Z, ya al cambiar al plural, se va a escribir con C. Raíz, raíces. Pez, peces. Rapaz, rapaces. Atroz, atroz. Como pueden ver, esas palabras terminan en Z. Por lo tanto, al cambiar a plural, ya las escribimos con letra C. Se escriben con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar, siempre que no proceda de las raíces que llevan la S. Ejemplos: conceder, encender, recibir, anteceder, percibir. 12.
Se escriben con C los verbos terminados en SAR ante la vocal E. Cambian a C. Ejemplos. Analizar. Terminan en R al cambiar con la palabra E, ya escribimos con C. Avergonzar, avergoncé. Canalizar, canalice. Utilizar, utilice. Es decir, se escribe todas las palabras que terminan en SAR. Nosotros las cambiamos en con C. Tenemos el uso de la C. Las reglas, ejemplos y excepciones. Se escriben con S las palabras que terminan en ense, que son referentes a los gentilicios. Ejemplos: nicaragüense, costarricense, bolivarense, sucumbiense, ya me trabé. Laguagorense son los gentilicios, ¿no? Se escriben con las terminaciones sivo y siva. Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo. ¿Qué otros ejemplos me dan ustedes? A ver. ¿Qué otros ejemplos? En terminados en sivo y siva. A ver, ¿se durmieron? Excursivo. Perdón. Las terminadas en sivo y siva, como por ejemplo. Agresiva. Corrosiva, masiva, explosiva. Agresiva. Perdón. Abrasiva. Agresiva. Regresiva, sí. Corrosivo. Corrosivo, sí, está. Concesivo. Ofensivo. Ofensivo. Excesivo. Obsesivo, sí. Explosivo. Explosivo. Explosiva. Se escribe. Antidepresivo. Antidepresivo, correcto. Se escriben con las palabras terminadas en sion, cuando proceden de palabras terminadas en sorsivo. Comprensión, comprensivo. Persuasión, persuasivo. Represión, represivo. Previsión, previsor. Precisión, preciso. O sea, las palabras terminadas sion, cuando procedan de palabras terminadas en sor y sivo. Se escriben con las palabras terminadas en los superlativos. Ísimo, ísam, ísimo. Ejemplo: bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísimo. Son los superlativos, ¿no? Entonces, cuando terminan en ísimo, ísimo, tenemos que utilizar la letra S, la consonante S. Se escriben con S las palabras terminadas con osa, oso. Ejemplos: bondadoso, sabroso, dadivoso, perezoso, maravilloso, grandioso,